Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante durante la adolescencia, como es la cefalea. Es uno de los motivos de consulta bastante frecuente en esta etapa de la vida. Se estima más o menos que más o menos hay una tercera parte de los adolescentes que sufren al menos un episodio semanal de cefalea. Entonces, es una dolencia muy común en esta etapa de la vida. Entendamos por cefalea un síntoma que incluye a todo dolor localizado en el cráneo. De acuerdo vamos a ver la clasificación de la cefalea, que no difiere mucho entre adultos y adolescentes, pero es importante que debemos reconocer de acuerdo a la causa, cómo se va a clasificar la cefalea. Hay ciertas consideraciones específicas durante este periodo que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento, porque tenemos que hacer una buena historia clínica, hacer una anamnesis de los datos tanto personales como antecedentes familiares para poder hacer un buen diagnóstico en esta etapa de la vida, pues, y dar el tratamiento oportuno. Según las causas, pues tenemos que se clasifica en las cefaleas primarias, en el cual el dolor de cabeza es el síntoma primordial y no hay una lesión estructural macroscópica, y en la cual pues no tiene una causa aparente. En la cefalea secundaria existe una lesión estructural o funcional que provoca tracción, estiramiento o inflamación de una estructura dolorosa cefálica. En sí, vamos a encontrar una causa, va a haber una causa que produzca la cefalea. También es importante mencionar a la neuralgia craneal, que son episodios de dolor secundarios a desaferentación y lesión de los troncos craneales. Entonces, también es importante en esta etapa de la vida eh, eh, las peculiaridades del estilo de vida del adolescente y también los factores emocionales y psicológicos que deben ser evaluados para dar un buen acercamiento y poder hacer el diagnóstico y dar, pues, como les digo, un tratamiento oportuno. Entonces, entre las cefaleas de tipo primaria vamos a encontrar la migraña, que puede ser con o puede ser sin aura, que al menos se va a presentar 5 episodios de dolor de 1 a 72 horas de duración, pulsátil, bilateral, de localización frontal o temporal, de intensidad moderada a severa y que se agrava con la actividad física. La misma que puede ir acompañada de náuseas, vómitos, de foto y o sonofobia, y puede estar o no acompañado de aura. El aura pues es un síntoma de disfunción neurológica que precede o acompaña al episodio de dolor y que habitualmente es sensitivo, puede ser visual o puede ser de lenguaje. Se estima más o menos que unas 2/3 partes de los adolescentes han mostrado algún episodio significativo de cefalea en los últimos 3 meses y una tercera parte en la última semana. Es decir, que vamos a encontrar pues que va a ser bastante frecuente, ¿no? Entonces, por los cuales consultan los adolescentes, y muchas veces tienen que ver pues con sus estilos de vida. A veces de pronto ellos eh, si estudian temprano no desayunan bien, o si estudian en la tarde no alcanzan a almorzar, y todo eso pues va produciendo ciertas afecciones, de pronto anemia, que va a presentar pues entre uno de los síntomas los dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, hemos hablado nosotros de la clasificación de la clasificación de las migrañas, entonces, que son los dos tipos, son las primarias y las secundarias, y que de pronto va a variar su frecuencia de aparición y algunas manifestaciones clínicas importantes. Pero entonces a clasificarlas primarias y secundarias. Estos son los dos grandes grupos, en el que las primarias sin un trastorno definido
que la cause y las secundarias o sintomáticas que están directamente causadas por un trastorno definido, ¿verdad? Y entre la cefalea primaria, pues tenemos a la migraña, que es muy frecuente en la adolescencia, así como también las cefaleas de tipo tensional. La característica típica, pues el dolor opresivo, habitualmente bilateral, no pulsátil, de menor intensidad que la migraña y que puede durar de minutos a horas y que puede estar acompañada de náuseas y o vómitos y también de fotofobia. También tenemos la cefalea en racimos, en la cual no es muy frecuente en adolescentes, es infrecuente. El patrón es temporal, con frecuencia de una al día, en días alternos. Se caracteriza por ser recurrente, con dolor unilateral y preferentemente periodictario, muy intenso y acompañado de síntomas autonómicos como la epífora, congestión nasal o rinorrea, y como les dije, es poco frecuente en adolescentes. Lo más frecuente es las migrañas y la cefalea tensional. Tenemos otras cefaleas primarias también que, como les dije, no asociadas a lesión estructural y relacionadas a desencadenantes específicos, no hay desencadenantes. Bueno, tenemos la cefalea punzante idiopática por compresión externa y la cefalea relacionada a actividad sexual. La cefalea secundaria, que podríamos decir que es la que también se la llama sintomática porque está directamente causada por un trastorno definido. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, cefaleas debidas a un traumatismo craneal, a trastornos vasculares, alteraciones metabólicas o secundaria infecciones. Bien, para hacer el diagnóstico, pues tenemos que hacer nosotros una buena historia clínica, la anamnesis y la entrevista dirigida, pues básica en la orientación al diagnóstico de la cefalea. Como pudimos ver, nosotros tenemos que ver algunos parámetros, por ejemplo, para descartar su origen, si es un origen primario o es secundario. Hay que ver también las características del dolor, ¿verdad? Las características del dolor, vamos a ver la localización, si es unilateral, si es bilateral, el tipo de dolor, si es pulsátil, opresivo o punzante, la intensidad, también la intensidad, si es leve, moderada, severa, asimismo como, por ejemplo, el tiempo de evolución. El tiempo de evolución, una cefalea de muy larga data, por ejemplo, de más de 2 o 3 meses o de años, no suele ser secundaria. La cefalea continua que debuta en algunas semanas es sospechosa de ser sintomática, de ser secundaria, ¿verdad? El horario. En cuanto al horario que nosotros tenemos que ver, la migraña puede iniciarse, como vimos, en cualquier hora del día, pero suele ser más frecuente por las mañanas. La cefalea tensional puede aparecer al mediodía y tiene un máximo vespertino. Y la cefalea por hipertensión intracraneal suele ser más significativa al final del sueño nocturno y justo tras el despertar. Entonces es muy importante ver el horario, cuándo es, si es en la mañana, si es al mediodía o si es justamente a lo que se va a levantar. También es importante ver la duración. Las migrañas deben durar según criterios diagnósticos, más de 30 minutos, suelen durar menos de 4 a 5 horas, aunque no es inhabitual la persistencia a lo largo del día. La cefalea en racimos y la hemicraneal paroxística son breves, son minutos o alguna hora. La cefalea verdaderamente continua es sospechosa de organicidad. Entonces tenemos que ver nosotros también, es importante todos estos parámetros, ver dónde está localizado el dolor, cuál es el tipo del dolor, la intensidad también es importante, si es leve, si es moderada, si es severa, si se instaura de manera súbita o de manera progresiva, la frecuencia, si es diaria, si es semanal, también el horario, como les dije, la duración y la historia de qué tipo de medicación ha recibido.
¿verdad? Eso también es importante. También tenemos que ver si es precipitante. Por ejemplo, la migraña puede mostrar múltiples factores precipitantes, entre ellos ciertos alimentos, el sueño cuando no duerme mucho, la menstruación. La cefalea tensional puede en ocasiones mostrar un claro patrón reactivo entre eventos precipitantes, como por ejemplo de pronto algunas clases estresantes que esté recibiendo el estudiante, la cefalea que empeora con el ejercicio o con las maniobras de aumento de presión intracraneal, es sospechosa pues de ser sintomática, ¿no? También la cefalea claramente episódica puede ser primaria. Los episodios de cefalea tensional suelen ser más frecuentes y agrupados que los de migraña. Cuando se objetiva aparición estacional suele existir predominios en periodos escolares frente a las vacacionales, por ejemplo, ¿no? La progresividad en la intensidad o la frecuencia y la presencia de síntomas intercríticos es sospecha de ser sintomática, o sea, de ser una cefalea de tipo secundaria. Eh, en cuanto al tipo de dolor, por ejemplo, si nosotros decimos es pulsátil, cuando es pulsátil es típicamente migrañosa, siendo uno de los criterios diagnósticos. La cefalea descrita como opresiva es inespecífica y puede corresponder a cualquier tipo de cefalea primaria o de cefalea secundaria. La severidad, en cuanto a la severidad, la migraña suele ser suficientemente severa como para interrumpir actividades y hace buscar sueño y reposo. O sea, se calma a lo que va, tiene que dormir, cerrar los ojos, apagar luces, evitar ruidos, sonidos, y de esa manera se calma. Entonces, en la cefalea tensional no suele haber tanta interferencia con actividades y el paciente parece más cansado que enfermo. En cuanto a la historia de los tratamientos farmacológicos recibidos, tenemos que la cefalea, es importante preguntar qué medicación es la que toman para calmar. Entonces la cefalea tensional mejora con analgésicos comunes, la migraña suele mejorar más con evitación de estímulos y esfuerzo. O sea, se va a acostar, cierra los ojos, apaga la luz y ahí va a calmarse, con el reposo y con el sueño, más que con analgésicos comunes. La cefalea por hipertensión craneal pues mejora con analgésicos, aunque suele recurrir. Los síntomas, es importante los síntomas que presenten o acompañan, ya dije, autonómicos como las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la sonofobia, que es la intolerancia al ruido, los neurológicos como escotomas, hemianopsia, la diplopia, hemiparesia, hemidisestesia, inestabilidad, vértigo, disartria, afasia, confusión o crisis comicial. ¿Cuáles son estos factores moduladores del dolor desencadenantes o agravantes, ¿no? Tenemos que hay ciertos alimentos como los nitritos de ciertas salchichas, el glutamato monosódico de la comida china, el aspartame como edulcorante, pueden aumentar o pueden desencadenar las cefaleas. Hábitos tóxicos como el café, el tabaco, el alcohol, las drogas tóxicas, exposición laboral, vapores químicos, pegamentos, barnices, pinturas, humo, el monóxido de carbono, también puede provocar estas cefaleas. Alteraciones psíquicas, los conflictos sociolaborales, escolares, familiares, el estrés, todo esto nos puede hacer que se vaya a ver estas cefaleas con más recurrencia. Y en la etapa de la adolescencia, sobre todo cuando hay problemas escolares o también problemas familiares, que son situaciones que les generan mucho estrés y puede ocasionar la cefalea de tipo tensional. Las maniobras que producen alivio tenemos el sueño. Ya dijimos, por ejemplo, en la migraña, el paciente más que tomar la medicación, le va a calmar el reposo, el sueño,
el evitar sonidos y luces, que eso es más que los analgésicos comunes. También la compresión de las ramas de la carótida externa nos va a ayudar, la ingesta de ciertos medicamentos, hipnóticos sedantes, barbitúricos, alcohol, benzodiazepinas, estimulantes, tenemos la cafeína, antihipertensivos, tenemos los antiarrítmicos, los corticoides, antiinflamatorios no esteroides, broncodilatadores, antibióticos, estrógenos, tamoxifeno, que son también, hay que saber cuáles son los medicamentos que está ingiriendo también el adolescente, que también podría provocar pues, cefalea. ¿Cuáles son las cefaleas que requieren ser referidas? En atención primaria podemos atender al adolescente con estos síntomas. Claro, hacemos la buena historia clínica, vemos qué tipo de cefalea es y debemos saber cuáles son las que requieren ser referidas. Entonces, por ejemplo, una cefalea de aparición reciente y de carácter progresivo, las cefaleas que alteran el sueño nocturno, las cefaleas precipitadas por un esfuerzo físico, por cambios posturales, por la maniobra de Valsalva, cefaleas acompañadas de síntomas o signos neurológicos y déficit local, edema de papila o afectación de la conciencia, deben ser atendidas ya por el especialista. Cefaleas que no responden a los tratamientos adecuados también deben ser referidas. Entonces, en cuanto a la cefalea tensional, como dijimos, es una de las más frecuentes durante la adolescencia. Es probable que la cefalea episódica tensional muchas veces esté infradiagnosticada y que exista un aumento actual en la prevalencia en el adolescente. La cefalea tensional no es siempre claramente reactiva a problemas emocionales o estresantes específicos, pero la comorbilidad con perfiles psicológicos de un bajo ánimo, que estén de pronto depresivos, hacen que deba ser siempre considerado en la evaluación del ámbito psicológico y emocional. Y estos tipos de cefalea tensional también puede calmar con ciertos analgésicos comunes. Entonces tenemos nosotros que hacer un buen diagnóstico diferencial entre la migraña sin aura y la cefalea tensional. El tratamiento de la cefalea tensional tenemos, como indica en la diapositiva, alivio del síntoma con acetaminofén, con de 7.5 a 10 miligramos por kilo por dosis. Hay que reducir los factores identificados como generadores de estrés, apoyar el desarrollo y competencia del adolescente, lo que va a mejorar su capacidad para enfrentar situaciones estresoras, retomar las actividades habituales, su trabajo, sus estudios, sus amigos, y dar un tratamiento profiláctico. En caso de ya que sea una cefalea muy frecuente, pues debemos referirla al segundo o tercer nivel ya. En cuanto a la migraña, como dijimos, posiblemente la cefalea primaria más frecuente en adolescentes. Es frecuente que se reseñen antecedentes familiares, eso también hay que preguntar. Muchas veces la mamá alguien dice, yo sufro de migrañas. Entonces, si tenemos nuestro paciente, nuestro adolescente que tiene antecedentes familiares, pues ya nosotros vamos indicando que puede ser una migraña, ¿no? La prevalencia en mujeres aumenta claramente en años inmediatamente prepuberales y en la pubertad, pasando a ser mayoría al final de la adolescencia. El tipo de migraña más habitual es la migraña sin aura, mostrando solo aproximadamente un 20% de todas las pacientes migrañosos con aura típica de otro tipo. Entonces, podemos indicar pues el tratamiento que se va a dividir en 3 categorías. Tenemos que hacer medidas generales, tratamiento farmacológico de la crisis de la migraña y hacer un tratamiento profiláctico. El tratamiento farmacológico, bueno, vamos a ver con
analgésicos como acetaminofén, podemos usar también los AINES como el ibuprofeno, y nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial entre la migraña sin aura y también la cefalea tensional. Un punto importante en el diagnóstico de la cefalea primaria radica pues hacer una buena diferenciación clínica entre los dos tipos más frecuentes de cefalea recurrente, que son la migraña sin aura y la cefalea episódica tensional. Entonces vamos nosotros a hacer su diferenciación viendo la duración de los episodios, vamos a ver la localización de la cefalea, el carácter opresivo versus pulsátil, ¿no? Hablábamos que pulsátil es en la migraña y opresivo en la tensional. Y también la intensidad leve versus severa, que puede ser en ambas, puede ser moderada. Y también mirar si el agravamiento es con actividad física normal y ver la presencia de náuseas, de vómitos y también de foto o sonofobia o fonofobia. Es frecuente la inadecuada interpretación de estos criterios, sobrediagnosticando o infradiagnosticando, o sobrediagnosticamos migraña sin aura respecto a cefalea tensional. En particular, existe una tendencia a considerar como de intensidad severa cualquier episodio de cefalea que el paciente indica como de esa intensidad sin tener en cuenta la repercusión real sobre las actividades, así como a sobreestimar la frecuencia de síntomas vegetativos. Debe tenerse en cuenta además la frecuente coexistencia de migraña que también puede haber con cefalea tipo tensional en muchos pacientes que ya presentan una cefalea crónica. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que es las medidas, sobre todo la calidad de vida del paciente, que es necesario pues, que lleve un buen reposo, eliminar todo lo que le produzca estrés o ansiedad para que el paciente pues, pueda calmar su molestia, ¿verdad? Esto es muy importante, porque muchas veces estas situaciones de cefalea frecuente va a tener una gran repercusión en sus actividades y una pobre respuesta a un tratamiento sintomático. Tenemos que ver nosotros, porque muchas veces el paciente comienza a consumir analgésicos en cada episodio de cefalea y va a proporcionar una idea respecto al impacto de la cefalea en el paciente. Entonces debe indagarse de un modo estructurando en forma de respuesta cualitativa, ¿verdad? También muchas veces tiene ciertos problemas, puede ir acompañado de ciertos problemas psicológicos, emocionales, para los cuales pues nosotros tenemos que ser muy exhaustivos en la investigación y poder hacer esta diferenciación. Bien, bueno, entonces en conclusión podemos decir que la cefalea pues, es uno de los motivos bastante frecuentes en esta etapa de la vida y que más o menos una tercera parte de los adolescentes van a tener episodios de cefalea en su vida. Y básicamente tiene que ver pues, con la calidad de vida, de los adolescentes y también con los antecedentes familiares o ciertas situaciones de estrés que pueda estar viviendo el adolescente, bien sea dentro de sus aulas de clase o también en la parte familiar. Por eso es que hay que indagar bien acerca de los factores psicosociales, indagar bien también de los antecedentes personales, antecedentes familiares, para poder hacer un buen diagnóstico. Tenemos entonces que principalmente entre la clasificación según las causas, tenemos las cefaleas primarias, en la cual no encontramos ninguna lesión estructural y no hay ninguna causa aparente. Y en las cefaleas secundarias, pues generalmente son con una causa debido a un traumatismo, debido a infecciones.
Y entre las causas primarias, pues tenemos las migrañas con o sin auras y tenemos las cefaleas tensionales y las cefaleas en racimo. Las cefaleas en racimo son poco frecuentes en adolescentes y lo que más frecuente en adolescentes tenemos es la migraña con o sin aura y también tenemos la cefalea tensional, para lo cual nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial, ver los episodios que se producen, la localización, el tipo de dolor, si es pulsátil, si es opresivo, para nosotros hacer un buen diagnóstico diferencial y poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, en la migraña básicamente el tratamiento es más bien el reposo y a veces se usa también tratamiento farmacológico en la cual podemos usar los AINES o el acetaminofén. Muchas gracias.